La historia comienza presentándonos a William, un joven marcado por la pérdida y el dolor. Su vida parece suspendida en un estado de duelo constante. Ha crecido en un entorno donde la ausencia pesa más que la presencia, donde los silencios familiares y los recuerdos no dichos lo han convertido en alguien introspectivo, casi encerrado en sí mismo. William carga con una sensación de vacío que lo acompaña a todas partes. No importa si está rodeado de gente o en completa soledad, siempre siente que algo le falta. Los días se suceden como si fueran copias idénticas, sin chispa, sin esperanza. Esa monotonía está teñida por una tristeza silenciosa que lo aleja de los demás y lo mantiene en un estado de desconexión con el mundo. Los paisajes que lo rodean refuerzan esa idea de abandono. Espacios fríos, grises, donde parece imposible que algo nuevo pueda florecer. Y es precisamente en ese escenario desolado donde William empieza a cuestionarse su propio lugar en la vida. ¿Quién es realmente? ¿Qué significa seguir adelante cuando todo parece perdido? Lo que todavía no sabe es que su camino está a punto de cruzarse con el de Joe, alguien que cambiará por completo la forma en que ve el mundo y, sobre todo, la manera en que se ve a sí mismo. En medio de la rutina gris y apagada de William, aparece Joe, un joven que a primera vista parece venir de un mundo distinto. Su manera de moverse, de hablar y de mirar a los demás contrasta con la rigidez y el silencio que envuelven a William. Joe es directo, espontáneo, pero también guarda un aire de misterio que lo hace difícil de descifrar. El primer encuentro entre ambos está marcado por la desconfianza. William, acostumbrado a mantener a todo el mundo a distancia, observa a Joe con una mezcla de recelo y curiosidad. No entiende por qué alguien como él querría acercarse a su vida, ni qué busca realmente. Joe, por su parte, no se deja intimidar por las murallas que William ha construido. Lo aborda con naturalidad, como si esas barreras no existieran. Esa diferencia de actitudes crea una tensión inicial. William responde con frialdad a cada intento de acercamiento, pero en el fondo, algo empieza a moverse. La energía de Joe, tan distinta a lo que conoce, lo incomoda y lo atrae al mismo tiempo. En cada mirada esquiva y en cada silencio prolongado, se intuye que el vínculo entre ellos no será como cualquier otro. Lo que comienza como un encuentro inesperado, pronto se convierte en una presencia imposible de ignorar. Joe empieza a colarse en la vida de William poco a poco, como una chispa que ilumina rincones donde nunca había entrado la luz. Y aunque William aún se resista, lo cierto es que nada volverá a ser igual después de ese primer cruce de caminos. Con el paso de los días, lo que parecía un simple cruce de caminos empieza a transformarse en algo más sólido. William, que siempre había vivido en silencio y aislamiento, comienza a dejar entrar a Joe en pequeños aspectos de su vida. Al principio son detalles mínimos, una conversación más larga de lo habitual, una caminata compartida, un gesto de confianza que antes habría evitado. Joe, con su carácter abierto y su manera abierta de estar en el mundo, le ofrece a William algo que no conocía, la posibilidad de mostrarse sin miedo a ser juzgado. Donde los demás lo ignoraban o lo trataban como si fuera invisible, Joe lo mira de frente, como si realmente lo viera. Ese reconocimiento desarma a William, porque por primera vez en mucho tiempo, siente que alguien se interesa en él no por lo que aparenta, sino por lo que realmente es. La amistad que surge entre ellos no es inmediata ni sencilla. Está llena de silencios incómodos, de dudas y de momentos en que William parece retroceder justo cuando empieza a confiar. Pero Joe no se rinde. Tiene la paciencia suficiente para esperar y la sensibilidad para saber cuándo acercarse sin invadir. Poco a poco, los encuentros se vuelven más frecuentes y más íntimos. Ya no son solo charlas superficiales. Empiezan a compartir recuerdos, miedos y sueños que nunca habían dicho en voz alta. William se da cuenta de que hablar con Joe lo libera, como si cada palabra le quitara un peso que había llevado en silencio durante años. Lo que al inicio era simple compañía, se convierte en una conexión cargada de electricidad. Hay algo en la forma en que se miran, en la manera en que sus gestos se sincronizan, que deja claro que esta relación está destinada a ir más allá de la amistad.
Y aunque ninguno de los dos lo exprese todavía, ambos saben que lo que está creciendo entre ellos es algo que cambiará sus vidas para siempre. La relación entre William y Joe alcanza un punto en el que ya no puede definirse como simple amistad. Lo que empezó con miradas esquivas y charlas tímidas se transforma en una complicidad cada vez más evidente. Joe encuentra en William a alguien con quien puede ser honesto, y William descubre en Joe una presencia que lo saca de la oscuridad en la que llevaba tanto tiempo encerrado. Los días juntos comienzan a adquirir un nuevo matiz. Ya no se trata solo de compañía, sino de un espacio donde ambos se sienten libres, alejados de la presión del mundo exterior. En esas conversaciones nocturnas, cuando las palabras fluyen con más facilidad, William empieza a revelar su vulnerabilidad. Habla de su dolor, de la sensación de estar perdido, de la culpa que arrastra. Joe escucha con atención, sin interrumpir, sin juzgar, ofreciendo un silencio que no pesa, sino que contiene. Esa confianza abre la puerta a algo más profundo. Los gestos pequeños se convierten en momentos de intimidad, una mano que se queda un segundo más sobre el hombro, una mirada que no se rompe, un silencio compartido que dice mucho más que las palabras. Para William, que nunca había sentido este tipo de cercanía, es un descubrimiento que lo asusta y lo atrae al mismo tiempo. Joe, en cambio, lo aborda con naturalidad. No presiona, no exige, simplemente le muestra que no hay nada de qué avergonzarse. En su presencia, William empieza a aceptar lo que siente, aunque aún no lo diga en voz alta. Es un despertar lento, cargado de ternura, que le enseña que el afecto puede ser refugio y no amenaza. La intimidad entre ambos se convierte así en un punto de quiebre. Ya no son dos jóvenes acompañándose en el dolor, son dos almas encontrándose en medio del vacío. Y en ese encuentro nace un sentimiento que cambiará por completo la forma en que William entiende el amor, la confianza y sobre todo a sí mismo. Aunque la conexión entre William y Joe se hace cada vez más fuerte, el pasado de William sigue pesando como una cadena que no lo deja avanzar. Toda su vida ha aprendido a protegerse con muros, a ocultar lo que siente para no ser herido. Y ahora, cuando el cariño de Joe le ofrece una salida, el miedo aparece con más fuerza que nunca. William comienza a tener actitudes contradictorias. En algunos momentos se muestra cercano, confiado, dispuesto a dejarse llevar por esa intimidad creciente. Pero de repente retrocede, se encierra en sí mismo y actúa con frialdad, como si quisiera borrar cualquier rastro de lo que acaba de mostrar. Joe, que empieza a ilusionarse con esa relación, se siente confundido. No entiende por qué William se abre un día y al siguiente lo trata como un extraño. Las heridas del pasado también se hacen presentes en forma de recuerdos dolorosos. William revive escenas que lo marcaron, pérdidas que lo dejaron roto, y la idea de volver a confiar en alguien lo aterra. ¿Y si Joe también desaparece? ¿Y si lo lastima? Esas preguntas lo paralizan y lo empujan a levantar barreras justo cuando más necesita derribarlas. Joe, por su parte, intenta tener paciencia. Sabe que William está luchando contra demonios internos y que no es fácil abrirse después de tanto dolor. Pero incluso su calma tiene límites. Llega un momento en que empieza a cuestionarse si William realmente está dispuesto a luchar por lo que sienten o si seguirá escondiéndose para siempre. La tensión crece entre ambos. Lo que antes era un refugio comienza a sentirse como un terreno inestable, donde cada palabra puede convertirse en un reproche y cada silencio en una distancia insalvable. William tiene que decidir, o sigue huyendo de sí mismo o enfrenta sus miedos para no perder lo único verdadero que ha tenido en mucho tiempo. Ese dilema marca el corazón del conflicto. ¿Será capaz de aceptar que merece el amor de Joe o dejará que el miedo lo arrastre de nuevo a la soledad? Las dudas de William alcanzan un punto insoportable. La relación con Joe, que había sido un refugio, se convierte en un espejo que lo obliga a mirarse de frente. Ya no puede esconder el miedo detrás de silencios ni actitudes frías. Cada gesto suyo delata lo que siente, y cada retroceso hiere a Joe más de lo que imagina. El momento decisivo llega en una de esas discusiones donde el peso de lo no dicho explota.
Joe, cansado de las iras y vueltas, le exige claridad. No lo hace desde la rabia, sino desde la frustración de alguien que ya ha dado todo y solo espera que el otro dé un paso al frente. William se queda en silencio, atrapado entre el impulso de confesar y la costumbre de callar. Es allí donde se produce el quiebre. William entiende que su vida hasta ahora ha sido una cadena de huidas. Huir del dolor, de las pérdidas, de su propio corazón. Pero con Joe es distinto. Por primera vez, alguien se ha quedado a su lado incluso cuando él mismo intentó alejarlo. Y esa lealtad despierta algo que había estado dormido, el valor de enfrentar su verdad. Con voz temblorosa, William rompe el muro. Admite lo que siente, reconoce su miedo y confiesa que la posibilidad de perder a Joe lo aterra más que cualquier otra cosa. No es una declaración perfecta ni fluida, pero es honesta. Y esa honestidad, desnuda y torpe, es lo que finalmente lo libera. Joe lo escucha, y en su mirada se mezclan alivio y ternura. No necesitaba palabras grandilocuentes, solo la certeza de que William estaba dispuesto a dejar de huir. Ese instante marca un punto sin retorno. Lo que comenzó como una amistad cargada de silencios, ahora se afirma como un vínculo verdadero, cimentado en la verdad y en la vulnerabilidad. El clímax no está en una gran acción exterior, sino en esa decisión interna. William deja de escapar, y al hacerlo, abre la puerta a un futuro en el que por primera vez puede imaginarse acompañado. Después del clímax, la relación entre William y Joe entra en un nuevo territorio. La confesión de William cambia por completo el rumbo. Ya no se trata de dos jóvenes atrapados en silencios y dudas, sino de dos personas que se reconocen mutuamente, sin máscaras. La reconciliación no llega de golpe. Al principio, hay un aire de incomodidad, como si ambos necesitaran asegurarse de que las palabras de William fueron reales y no fruto del momento. Pero poco a poco, los gestos comienzan a hablar por ellos. Una conversación tranquila reemplaza las discusiones, las miradas ya no se esconden y la cercanía deja de sentirse como un terreno prohibido. William, que había vivido toda su vida bajo la sombra de la pérdida y la desconfianza, se permite algo nuevo, imaginar un futuro. Junto a Joe, empieza a creer que no está condenado a repetir el dolor del pasado, que la soledad no es su destino inevitable. Descubre que el amor puede ser refugio, que abrirse no significa debilidad, sino la mayor muestra de fuerza. Joe, por su parte, entiende que su paciencia tuvo sentido. Ve en William no solo a un muchacho roto por las circunstancias, sino a alguien capaz de crecer y de sanar si se le ofrece la oportunidad. Y en ese reconocimiento, su vínculo deja de ser frágil y se convierte en un compromiso silencioso pero firme. El desenlace no promete perfección ni finales de cuento, pero sí ofrece algo más valioso: la certeza de que William y Joe, juntos, pueden enfrentar lo que venga. Porque lo importante no es que el dolor desaparezca de golpe, sino que ahora lo comparten, lo enfrentan como un equipo. La última imagen deja una sensación de esperanza. Dos jóvenes que comenzaron como desconocidos, cada uno con su propio vacío, terminan encontrando en el otro una razón para creer. Y en esa unión, marcada por la honestidad y la aceptación, se dibuja un futuro donde, por primera vez, William ya no se siente perdido. The Lost Boys no es solo una historia sobre el dolor del pasado. Es un viaje hacia la aceptación, hacia la posibilidad de volver a creer en la vida incluso cuando todo parecía perdido. William comienza roto, atrapado en sus recuerdos y en el miedo de volver a sufrir. Pero en Joe encuentra algo inesperado, un recordatorio de que la vulnerabilidad no es una condena, sino un puente hacia la conexión real. La película nos enseña que el amor no siempre llega como un relámpago perfecto, sino como un proceso lleno de dudas, retrocesos y silencios incómodos, y que justamente en esos tropiezos se esconde la fuerza de los vínculos verdaderos. Joe no salva a William, lo acompaña, lo confronta y le da la paciencia que necesitaba para atreverse a ser honesto consigo mismo. Al final, la historia deja un mensaje claro: nadie está condenado a vivir para siempre en la oscuridad. Incluso los más perdidos pueden encontrar un camino de regreso si se permiten dejar entrar a alguien que los vea de verdad.
porque, como muestra de Lost Boys, no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a caminar con él con la esperanza de que, en el presente, todavía sea posible construir algo luminoso.